total. También, ¿todo es? Super. Bueno, gracias por venir, bienvenidos. Yo soy Marjo. Estamos en Venteveo Espacio Cultural, que es un espacio autogestionado donde funcionan varias actividades en relación a la gráfica y un estudio de tatu y una cooperativa de serigrafía. Acá estamos particularmente en el espacio del Club de Grabado. No sé si vieron que hubo gente imprimiendo en una máquina que se llama una Minerva tipográfica, una máquina súper antigua de impresión, y bueno, acá hacemos este tipo de cosas. Este ciclo de conversación se fue armando dentro de un proyecto que se llama Constelaciones. Es un proyecto que tiene sede en Vente, que yo coordino y que apunta a crear archivos de los activismos callejeros locales. Y estamos trabajando al desarrollo de una plataforma digital de archivo. Empezó más como este proyecto de investigación-acción, como pensando un poco cómo resguardar esto que hacemos de las marchas, las concentraciones, las pegatinas, etc. Buscando formas autónomas también de gestionar esos registros sin dejarlos en Instagram o las plataformas, ¿no?, que usamos. Y bueno, después se fue un poco expandiendo la propuesta. Justo no tuve tiempo de imprimir fanzines, pero bueno, capaz que en algún momento vamos a tener los fanzines acá. Pero bueno, también estamos trabajando a pensar como, bueno, otros modos de difusión de la investigación. Y este ciclo de conversación es parte, aprovechando a veces, bueno, que personas de distintos lados, investigadores, vengan a compartir partes de sus investigaciones sobre movimientos sociales y también ir un poco conversando afuera de la universidad, ¿no?, donde se puede esperar que pasen este tipo de cosas. Así que nada, hoy recibimos a Lilian Mathieu, que es sociólogo, es de Francia, labura en el CNRS, que es el Centro Nacional de Recherche de investigaciones científicas. Y nos va a contar de, bueno, él trabajó mucho tiempo, ya cambió un poco su actividad y su enfoque, pero trabajó mucho tiempo sobre los movimientos de trabajadores sexuales, de prostitutas. Y la propuesta fue específicamente de que nos venga a contar un suceso, un hecho muy particular que hubo lugar en Francia en el 75, en Lyon, que fue la toma de una iglesia como modo de protesta por cientos de prostitutas de Lyon. Y también contamos con la presencia de Emile, que es archivista, editora, tiene un proyecto que pudieron ver ahí en el hall, en el pasillo, se llama Viciosa Editora, y es una editorial artesanal pro sexo que va un poco divulgando también historias de trabajadores sexuales. Es exputa, trabaja en el CINCI. Sí, bueno, y vengo investigando y reponiendo y construyendo un archivo de historia de las trabajadoras sexuales en Argentina. Así que nada, Lilian nos va a compartir un texto que ha escrito, va a leer su texto y después Mil va a tomar la palabra también reponiendo algunas claves de genealogías de acá y vamos a abrir la palabra, el debate, la ronda. Hay té y Tincho está haciendo una grabación para que esta charla quede después disponible en línea. Igual estamos enfocados nosotros, pero bueno, si alguien no quiere aparecer o lo que sea, igual el ángulo es así, pero bueno, eso. Te dejo la palabra. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a Marjolaine y Mil por la invitación a esa conversación. Estoy muy honrado de poder presentar mi trabajo acá en La Plata, en este lugar. Y quisiera también pedir disculpas por mi nivel de castellano, que sigue bastante vacillante. Mi nivel no es suficiente para improvisar una charla y tendré que leer mi exposición.
y espero que no será demasiado doloroso escucharme. Gracias a Marjolaine por corregir mi texto y afortunadamente tendremos un momento de debate si siguen dudas sobre lo que voy a decir. Y de hecho Marjolaine me ha pedido hablar de la movilización de las prostitutas en la ciudad francesa de Lyon el 2 de junio de 1975. Es una lucha que conozco bien porque la estudié durante mi tesis de doctorado en ciencia política y porque escribí varios libros y artículos sobre ella. Y para este trabajo, que tuvo lugar al fin de los años 90, trabajé con muchos archivos y recortes de prensa y sobre todo hice muchas entrevistas con prostitutas que participaron a esa movilización. Entrevisté también a varios actores que participaron a la lucha sin pertenecer al mundo de la prostitución y que actuaron como aliados de esa movilización. Y es un punto muy importante, como podremos ver en lo que sigue. Y antes de empezar a contar esa historia, quisiera precisar algo a propósito de mi vocabulario. No hablo de trabajo sexual, sino de prostitución, y no de trabajadores sexuales, sino de prostitutas. Y lo hago porque en aquel tiempo, en 1975, no se hablaba de trabajo sexual en Francia y las mujeres que se movilizaron solo se definían como prostitutas. Y sería un anacronismo utilizar trabajo sexual para hablar de esa época. Y la otra razón es que en el contexto francés, donde el debate sobre el tema es muy duro, muy violento, hablar de trabajo sexual significa que alguien es un militante del reconocimiento de la prostitución como trabajo. Y no soy un militante de esa cosa, nunca fui trabajador sexual, sino que soy un sociólogo que estudia el mundo de la gente que vive de la venta de servicios sexuales. Y bueno, siendo un ciudadano, creo que cada una debe obtener el reconocimiento de sus derechos fundamentales, cual sea su actividad o su identidad, pero estoy hablando hoy como sociólogo y no como militante. Voy a contar la movilización de 1975, pero antes tengo que hablar de los años previos. Y primero algunos elementos de contexto histórico en torno a la prostitución en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los burdeles eran legales y sus dueños colaboraron con los nazis. Las tropas del ejército alemán tenían acceso exclusivo a algunos burdeles y a la liberación del país en 1944, muchos de esos dueños fueron castigados por su colaboración con los nazis. También mujeres que habían tenido relaciones con los alemanes, que sean o no prostitutas. Y ya existían movimientos abolicionistas que por la mayoría venían de los mundos católico y protestante. Y en aquel tiempo estos movimientos no querían la abolición de la prostitución en sí misma, sino la abolición del sistema que encarcelaba a las mujeres en burdeles y que les obligaba a controles sanitarios regulares. Y algunos miembros de estos movimientos abolicionistas habían participado a la resistencia contra los nazis y fueron capaces, después de la guerra, en 1946, de establecer una ley que prohibió los burdeles, aunque mantuvo el control obligatorio sanitario. La consecuencia de la nueva ley fue que las prostitutas tuvieron que encontrar a sus clientes no en lugares cerrados como los burdeles, sino en la calle, lo que dio lugar a molestias en los barrios y que dio lugar a un nuevo delito, lo de racolage, y la traducción podría ser solicitación pública. El hecho de una mujer que está en la calle y proponiendo a hombres que están pasando de
venir con ella y bueno. Y racolage y un nuevo delito y una nueva represión policial con multas por racolage, solicitación pública. El marco legal cambió otra vez en 1960 con la firma por el Estado francés de la Convención de las Naciones Unidas para la abolición de la trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución de otros, que es un texto internacional y claramente abolicionista. Y la consecuencia de la firma de esa convención por Francia fue la anulación de los últimos controles sanitarios y una nueva definición de la prostitución, no más como un vector de enfermedades venéreas, sino como una inadaptación social a cargo de trabajadores sociales. Y así era el marco legal de la prostitución en Francia y en Lyon, por supuesto, a principios de los años 70. A principios de los años 70, las prostitutas de la ciudad trabajaban en las calles en un barrio muy céntrico de la ciudad, donde su actividad tenía lugar desde muchos siglos, desde la Edad Media. Y trabajaban en calles estrechas donde esperaban a clientes para llevarlos a hoteles, lo que se llama en francés Hôtel de Passe, y la actividad, paso es la actividad pagada por el cliente. Y estos hoteles estaban prohibidos del mismo modo que los bordeles, por lo que se llama proxenetismo hotelero. Podían, sin embargo, ejercer su actividad en Lyon gracias a la corrupción de la policía. Los dueños de los hoteles pagaban a los policías para mantener su actividad y también había algunos policías que eran ellos mismos dueños de este tipo de hoteles. Y todo funcionaba así de manera más o menos escondida desde hacía muchos años, hasta que un periodista lo descubrió y lo publicó, lo que provocó un escándalo muy grande en 1972. Y la consecuencia fue que los policías corruptos fueron encarcelados y se cerraron los hoteles. Y eso provocó la angustia de las prostitutas porque no tenían más lugar donde ejercer su actividad. Y algunas decidieron entonces protestar públicamente para reclamar que los hoteles se vuelvan a abrir. Y en Francia, en aquella época, está siguiendo una protesta pública que casi siempre se hace con una manifestación, una marcha en la calle. Y la marcha sigue siendo el modo más tradicional de expresar públicamente y colectivamente su descontento. Y un pequeño grupo de prostitutas convocaron una marcha un día de agosto de 72 por la tarde en un lugar, en una plaza cerca del barrio de prostitución. Y esa plaza también era el punto de partida de muchas marchas en aquel momento en Lyon, por ejemplo, de sindicatos. Sin embargo, esta manifestación fue un fracaso. Solo un muy pequeño grupo de más o menos 30 mujeres se juntó en la plaza donde hubiera debido empezar la marcha. De hecho, la mayoría de las prostitutas rechazaron participar porque una marcha supone que los y las que participan afirmen el estatus en nombre del cual protestan. Y afirmar públicamente su estatus de prostituta en aquel tiempo, y por supuesto lo sigue siendo hoy, era muy difícil para mujeres que temían ser reconocidas por sus hijos, por sus padres, por sus vecinos, etc. La mayoría de ellas decidieron no participar y solo un grupo de manifestantes muy pequeño. También la marcha había sido anunciada en la prensa
y si bien no hubo muchas manifestantes, mucha gente se acercó a la plaza para ver lo que les parecía un espectáculo humorístico. La pretensión de las prostitutas por expresar sus demandas pareció ridícula y esa gente se rió de ellas. También los policías se burlaron de ellas. Propusieron acompañarlas a la prefectura para expresar sus demandas, pero en realidad las llevaron a la cárcel para un control de identidad. Después de este fracaso, la situación de las prostitutas se fue empeorando porque nuevos policías reemplazaron los corruptos y ellos querían mostrar que eran honestos y determinados a castigar a los y a las delincuentes. Los hoteles estando cerrados, las prostitutas tenían que ejercer su actividad en las calles, en los coches de los clientes, y en consecuencia la oferta de servicios sexuales en la vía pública, el dicho racolage, solicitación, era más visible. Los policías utilizaron este delito para hostigar a las prostitutas, con multas repetidas, a menudo 2 o 3 veces por día, o incluso cuando las mujeres no estaban esperando a clientes. La represión iba creciendo, aunque la policía no se preocupaba de la seguridad de las prostitutas. 3 de ellas fueron matadas entre 73 y 74 sin que la policía buscara a los culpables. La situación llegó a un punto crítico a principios de 75, cuando los policías empezaron a amenazar que las culpables de recidiva del delito de racolage pudieran ser condenadas a la cárcel. Provocó mucho temor entre las prostitutas porque todas estaban en esa situación de recidiva. Y las que eran madres sabían que si debían ir a la cárcel, los servicios sociales pudieran privarlas de sus hijos. Y muchas de ellas eran de hecho madres solteras que escondían su real actividad a sus hijos y a sus padres. También empezaron al mismo tiempo ajustes de impuestos y muchas de ellas recibieron multas muy caras por no haber declarado sus reales recursos económicos a la agencia tributaria. La represión policial no solo se ejerció a través de las multas, sino también de razzias seguidas de detenciones de corto plazo en las comisarias. Esta política produjo efectos paradójicos e inesperados. El mundo de la prostitución en Lyon, en la ciudad, era estructurado por una fuerte competencia entre mujeres y entre redes de proxenetas. Y había muy poca cohesión colectiva. La mayoría de las prostitutas percibían a las otras no como colegas, sino como competidoras o enemigas. Pero cuando empezaron a encontrarse y a charlar en las cárceles, en las comisarias, a jugar a las cartas de noche esperando su liberación, algo de colectivo empezó a constituirse con más solidaridad y complicidad entre ellas. Y, por supuesto, esta nueva cohesión favoreció la movilización. Frente a los nuevos peligros que aparecieron en marzo y abril de 75, la mayor parte de las prostitutas querían expresar una protesta, pero sabían que hacer una marcha no era una buena idea. Lo habían hecho 3 años antes y había sido un fracaso. Sin embargo, algunas de ellas se destacaron como posibles líderes y empezaron a hablar de protesta con gente que no pertenecía al mundo de la prostitución, sino que expresaban solidaridad con su situación. Esta gente eran miembros del Mouvement du Nid, se puede traducir como el movimiento del nido, que era
y sigue siendo la mayor organización abolicionista en Francia. En aquel tiempo, por lo menos en Lyon, los miembros del NI, de este movimiento, no eran católicos tradicionales, sino católicos con compromisos de izquierda, lo que llamamos en Francia cathos de gauche, católicos de izquierda, y participaban a muchas luchas de grupos excluidos y reprimidos, y por ejemplo de los trabajadores migrantes indocumentados. En aquel tiempo el presidente de la República era Giscard d'Estaing, un hombre de derecha, y el ministro del Interior, es decir, el ministro a cargo de la policía, era Michel Poniatowski, un hombre muy duro, especialista en la represión de los movimientos sociales. Los militantes del NI escucharon a las prostitutas, compartiendo su indignación, y les propusieron su ayuda. Las previas luchas de los migrantes indocumentados habían sido conducidas haciendo huelgas de hambre en iglesias. ¿Y por qué en iglesias? Porque eran lugares donde la policía no podía intervenir sin la autorización del cura. Eran de cierta manera lugares protegidos. Lo que propusieron a las prostitutas entonces fue ocupar una iglesia de la misma manera, con la ventaja que una iglesia siendo un lugar cerrado, el anonimato de las prostitutas podía ser protegido. Pero sin hacer huelga de hambre, ya que no pareció posible para un grupo de decenas de personas. También había una ventaja simbólica con ese modo de protesta. El hecho que mujeres consideradas como malas por su actividad sexual fueran acogidas en un lugar sagrado, protegidas por la iglesia, pudiera llamar la atención de los medios y favorecer el eco público. Los dos líderes del NI en Lyon, siendo un cura, se llamaba Louis Blanc, y un seminarista, se llama Christian Delorme, no hubo mucha dificultad para obtener que la jerarquía eclesiástica de la ciudad diera su acuerdo para la ocupación. Los miembros del NI eligieron ocupar la iglesia Saint-Nizier, que es un edificio gótico situado en el centro del barrio de la prostitución en la ciudad y donde algunas prostitutas iban frecuentemente para rezar. Era un lugar muy bien conocido por las prostitutas y el cura expresó su acuerdo para la ocupación diciendo que le recordaba la figura de Magdalena protegida por Jesús. No obstante, muchas de ellas temían ser reprimidas por la policía o ser reconocidas por su familia. Hubo presiones por parte de los líderes para obligar a algunas a juntarse a la movilización. Y, por ejemplo, obtuve el testimonio de una que no quería ir a la iglesia y que lo hizo después de ser amenazada por unas colegas con un ovejo alemán. Y la ocupación empezó el 2 de junio con una centena de mujeres en la iglesia. Y el eco mediático fue inmediato, aunque los medios no supieron cómo hablar del evento, si era un chiste o si era algo serio. En aquel momento, como se había visto 3 años antes, y la prostitución era un tema que era percibido con humor grosero y no como un tema político que tenía que ver con la pobreza, la violencia de los hombres o la dominación estatal. Lo que sorprendió las prostitutas fue que su acción fue bien percibida por la población de la ciudad. Los vecinos del barrio y sobre todo los comerciantes conocían bien las mujeres que trabajaban en las calles, tenían buenas relaciones con ellas, pero también se acercaron a la iglesia gente que no las conocían para conocer sus demandas. Los militantes del NI habían decorado la fachada de la iglesia con una banderola diciendo
Nuestros hijos no quieren ver sus madres en la cárcel. Habían también escrito panfletos a partir de discusiones con las prostitutas y el primer panfleto que distribuyeron el 2 de junio empezaba con esa frase: son madres que les hablan. Es muy interesante porque debido a la influencia de los católicos del NI, la imagen pública del movimiento no hacía ninguna referencia a la actividad de las mujeres que estaban en la iglesia. No se hablaba nunca de una actividad vinculada a la sexualidad. Solo eran presentadas como madres. Y había algo de estrategia haciendo eso, para no molestar a la opinión pública. Pero también me parece que se percibe algo del malestar de los católicos, incluso católicos de izquierda y bastante progresistas, con ese tema de la sexualidad. Y la simpatía de la población se expresó con regalos de alimentos y de recursos para una ocupación cuya duración quedaba desconocida. Las demandas de las prostitutas eran que se acabara la represión policial, la cancelación de las penas de prisión ya pronunciadas, la cancelación de las multas relacionadas a los impuestos, y por eso pedían negociaciones con la secretaria de los Asuntos Femeninos, que en aquel tiempo, en aquel momento, era Françoise Giroud. Françoise Giroud era una famosa periodista de izquierda con compromisos feministas y era la primera mujer encargada de los asuntos femeninos en un gobierno francés. Y era una consecuencia de la influencia del movimiento feminista que se había desarrollado en el país después de la revuelta de mayo 68. Sin embargo, Giroud rechazó negociar con las prostitutas, diciendo que el problema, siendo con la policía, tenían que negociar con Poniatowski, que por su lado, de su lado, dijo que nunca negociara con prostitutas manipuladas por proxenetas. Y es así que intentó descalificar el movimiento. Entonces las prostitutas llamaron a la ministra de la Salud, Simone Veil, que era una persona muy prestigiosa por haber defendido la legalización del aborto el año pasado. Muchas prostitutas, siendo madres solteras, que habían sido rechazadas por sus familias por tener un hijo fuera del matrimonio, estaban muy sensibles a ese tema del aborto, pero también Simone Veil decepcionó las prostitutas rechazando el llamado. Los que se unieron a la lucha fueron los grupos de izquierda, que sean socialistas, trotskistas o sobre todo maoístas, que por estrategia revolucionaria apoyaban todos los movimientos sociales de la época. Para estos grupos, un movimiento denunciando la represión policial debía obligatoriamente ser apoyado. Sin embargo, el Partido Comunista, que era el partido mayor de la oposición al gobierno, rechazó apoyar la lucha, diciendo el mismo tema que Poniatowski, que las prostitutas eran manipuladas por los proxenetas. Las prostitutas, y volveré a ese tema un poco más tarde, también recibieron el apoyo de las feministas que, por muchas de ellas, tenían vínculos estrechos con la izquierda. Y sí, el movimiento feminista era muy fuerte en aquel momento y había conducido una lucha victoriosa para la legalización del aborto. Sin embargo, las feministas no habían reflexionado mucho sobre el tema de la prostitución. Expresaron una solidaridad inmediata con mujeres oprimidas por un uso de la sexualidad por fuera de las normas morales. Pero no sabían si debían definir la prostitución como una violencia del patriarcado o como una libre disposición de su propio cuerpo. De hecho, la posición que adoptaron fue considerar que las prostitutas estaban en la misma situación que las mujeres casadas
sino que recibían un pago por un servicio que las esposas hacían gratuitamente. Los debates dentro del feminismo para saber si la prostitución es violencia o trabajo empezaron unos años después y siguen en Francia hasta el día de hoy. Lo importante en este momento es que las feministas apoyaron la movilización distribuyendo panfletos, dando recursos y escribiendo en la prensa. Una cineasta feminista, Carlos Roussopoulos, filmó entrevistas con prostitutas enmascaradas que eran proyectadas, filmaba con una cámara video y podía proyectar las entrevistas en pantallas ante la iglesia para que la población pudiera entender lo que eran las demandas de las prostitutas. ¿Cómo se llamaba la cineasta? Carol Roussopoulos. Carole Roussopoulos. ¿Como griega? Sí, venía de Grecia. Su esposo, ella venía de Suiza, sino que su esposo tenía el apellido de su esposo. Y bueno, la población podía escuchar a las prostitutas. Y también dentro de la población había hombres ordinarios que podían escuchar lo que las prostitutas decían de sus clientes. Y también Roussopoulos filmó las caras de los hombres escuchando lo que las prostitutas decían de los clientes. Y bueno, una percepción que era tenida con mucho desprecio a los clientes y a los hombres. Con la llegada de las feministas empezaron a expresarse clivajes dentro del movimiento. Los militantes del NI luchaban para un mundo sin prostitución. Consideraban que la prostitución era una alienación y que sería mejor que las prostitutas dejaran su actividad para un verdadero trabajo. Pensaban en aquel momento, y bajo influencia de ideas de izquierda, que la lucha colectiva podría ser una herramienta para tomar conciencia de esta alienación y podría ser un camino para la emancipación. En aquel momento, estos militantes eran muy influenciados por las teorías de Paulo Freire, el pedagogo brasileño, y su libro Pedagogía del oprimido había sido traducido en francés pocos años antes. Y bueno, apoyaban la movilización en esa idea de un camino hacia una toma de conciencia. Y por su lado, como lo dije, las feministas no tenían una idea muy clara, sino que les parecía que las prostitutas deberían decidir ellas mismas lo que querían hacer con su cuerpo. Y este clivaje entre los dos grupos de aliados se expresó dentro del grupo de las prostitutas. Una líder, que se llama Ula, se quedó junto al NI, mientras que la otra, Bárbara, se mostraba más sensible a las ideas feministas. Lo que cambió también fue que la movilización había empezado en Lyon en torno a problemas específicos a la ciudad. De pronto se difundió a otras ciudades como París, Marsella, Grenoble, Saint-Étienne, etc., donde las prostitutas también ocuparon iglesias. Fue muy importante porque mostró que las de Lyon no estaban aisladas, sino que en otras ciudades las prostitutas tenían también problemas. La difusión de la movilización no solo le dio más fuerza e impacto, sino que también provocó una pérdida de control de las prostitutas de Lyon sobre el movimiento que habían iniciado. En Marsella y París empezaron a reclamar acceso a la seguridad social y también el reconocimiento de su actividad como un trabajo. También en Marsella empezaron a reclamar una nueva legalización de los hoteles, y se sospechaba que en esa ciudad sí eran manipuladas por proxenetas.
La situación parecía sin salida cuando el 10 de junio el gobierno decidió la evacuación por la policía de todas las iglesias ocupadas. Esas evacuaciones fueron bastante violentas y mucha gente expresó su indignación del lado del feminismo y de la izquierda. El gobierno anunció que iba a mandar a un magistrado para que haga una investigación sobre los problemas humanos de las prostitutas, para mostrar que el gobierno no era indiferente a las demandas. De su lado, las prostitutas y sus aliados del NI y feministas organizaron un mitin en Lyon a fines de junio, lo que fue un evento mediático con bastante eco, y después del mitin, 50 de ellas tomaron un colectivo hasta un castillo a 200 kilómetros de la ciudad, que era la propiedad del presidente de la República, de Giscard d'Estaing, y organizaron un picnic en el parque. Puede parecer, casi una anécdota, pero muestra que con la experiencia de la lucha colectiva habían adquirido confianza en su capacidad de movilización y que la ocupación de la iglesia había sido una experiencia formativa para ellas. Organizaron otro mitin en París en octubre con demandas más precisas de cese de la represión policial y también de acceso a la seguridad social, lo que empezó a molestar a sus aliados del NI que rechazaban todo lo que pudiera ser un camino hacia el reconocimiento de la prostitución como un trabajo normal. Y de hecho empezó a debilitarse la alianza entre el NI y las prostitutas. Otro signo de eso es que en octubre también un pequeño grupo de prostitutas amenazaron perturbar una elección de diputado en una ciudad, ofreciendo un servicio gratuito a todos los votantes. Y era un chiste, para que los medios hablaran del movimiento. Pero lo interesante es que esa vez la dimensión sexual de su actividad estaba en primer plano. No eran más presentadas como madres, como lo hacían los miembros del NI en junio, sino que se presentaban ellas mismas como mujeres que ofrecían servicios sexuales. Esas acciones no fueron capaces de mantener la movilización, que se debilitó también porque las que habían sido las líderes principales, Ula y Bárbara, abandonaron la lucha y también su actividad. Aprovecharon su nueva e inesperada fama para empezar otra actividad. Ula empezó a trabajar en un editorial y Bárbara en una librería feminista. Y ambas escribieron un libro testiguando de su historia personal que les había conducidas a la prostitución y dejaron la lucha colectiva. La movilización también se desvaneció porque las alianzas se debilitaron, ya sea la alianza con los abolicionistas del NI o con las feministas, y las prostitutas aisladas no tenían los recursos políticos necesarios para organizarse a largo plazo. También se desvanecieron las causas iniciales de la movilización. Hubo un juicio en Lyon que canceló las penas de cárcel, las multas a propósito de los impuestos fueron abandonadas y los policías de Lyon fueron transferidos para ser reemplazados por colegas más tolerantes. El magistrado nombrado por el gobierno publicó su informe en abril de 76 con propuestas interesantes para mejorar la situación de las prostitutas, por ejemplo, con una legalización parcial y controlada de los hoteles y un acceso a la seguridad social, pero su informe fue ignorado por el gobierno. Solo casi 20 años después, en 94, hubo una reforma muy importante del Código Penal que canceló el delito de racolage actif, que había sido utilizado en Lyon,
porque el legislador dijo que dejaba demasiado poder arbitrario a los policías. Y, por supuesto, lo que habían experimentado las prostitutas. Sin embargo, este delito fue reestablecido por Sarkozy cuando era ministro del Interior en 2003, con el mismo objetivo de ser una herramienta policial para limpiar a las calles de la presencia indeseable de prostitutas. Lo interesante, para volver a 75, es que en Francia no hubo continuidad de la lucha iniciada en Lyon. Casi hubo que esperar a los años 90 y a la lucha contra el SIDA para ver una nueva movilización colectiva en el mundo de la prostitución en el país. Pero la situación había cambiado y unos aliados del pasado se transformaron en adversarios. Como otras partes del mundo católico, al fin de los años 80, el movimiento del Nido ya no era más de izquierda y había vuelto a una postura abolicionista conservativa con el proyecto de abolir la prostitución en sí. También tenían miedo que la lucha contra el SIDA constituyera un pretexto para volver a un control sanitario obligatorio de los y las prostitutas. Por otro lado, la reflexión sobre el tema dentro del movimiento feminista había mayormente evolucionado hasta una definición de la venta de servicios sexuales como una violencia de género. De hecho, la nueva movilización dentro del mundo de la prostitución no fue posible gracias al apoyo de esos previos aliados, sino gracias al apoyo de la movilización del mundo homosexual contra el SIDA. Nuevas organizaciones aparecieron a principios de los años 90 en varias ciudades de Francia, en primer lugar para ofrecer informaciones y medios de protección a la gente que vive de la venta de servicios sexuales. Y también para expresar demandas para mejorar su situación. Apareció que las personas más vulnerables frente a la contaminación y también a la violencia son las más pobres, aisladas y estigmatizadas. Entonces, mejorar la situación social, económica y simbólica de esas personas, por ejemplo, ofreciéndoles alojamiento o documentación para las extranjeras y reduciendo su estigmatización, apareció como la mejor estrategia para luchar contra su exposición al SIDA. Con el apoyo del movimiento homosexual, también se expresaron demandas de reconocimiento de una identidad colectiva vinculada a un tipo de expresión sexual previamente definida como desviante. De todo esto, surgió al fin de los años 90 la demanda de reconocimiento de la prostitución como trabajo sexual. Esta nueva movilización tuvo lugar al mismo tiempo que el vínculo entre migración y prostitución permitía de un lado a los abolicionistas y a muchas feministas de mezclar prostitución y trata de seres humanos para definirla como violencia en sí, y del otro lado permitió a los políticos de establecer nuevas políticas represivas, en primer lugar con la penalización del racolage y después con la criminalización de los clientes, que ha sido establecida en Francia por ley en abril de 2016. Y estamos en la misma situación desde esta fecha. Para no terminar sobre un tono pesimista, hay que decir que la lucha en Lyon en 75 tuvo un eco internacional, inspiró a muchas prostitutas en muchos países y les alentó para iniciar sus propias luchas. La ocupación de Saint-Nizier, de la iglesia, sigue como una experiencia fundadora para el movimiento internacional para el reconocimiento de los derechos fundamentales de las prostitutas y trabajadores sexuales. Y es por eso que el 2 de junio, hoy, es el Día Internacional para los Derechos de los Trabajadores Sexuales. Muchas gracias por su atención.
Maravilloso. Gracias. Bueno, hay muchas similitudes, pero hay distintas temporalidades. Capaz yo voy a reponer algunas cosas de marco legal, pero también voy a hacer como una pequeña genealogía para reponer y tener referencias del movimiento en Argentina. Bueno, primero decir que la palabra abolicionismo, o sea, muchas de nosotras usamos más prohibicionismo, pero el abolicionismo nace un poco nace durante la época de 1930, la prohibición del alcohol y, bueno, estas mujeres de clase media que sentían que lo más cercano, mujeres blancas de clase media, que lo más cercano a la esclavitud, como ellas mujeres blancas, era la prostitución. Entonces toman la palabra abolicionismo. Y este movimiento comienza muy fuerte en Inglaterra y en paralelo en Estados Unidos, y a partir de eso se empiezan a procurar legislaciones, y es así como acá en Argentina la primera legislación es la Ley de Profilaxis de 1935. De hecho, muchos de los primeros archivos que nosotras podemos ver de trabajadoras sexuales, me encantaría tener un proyector y mostrarles, pero hay registros de sanitarios, ¿no? Y también está muy cruzado con la idea lambrosiana de que las prostitutas, por su fisionomía, su fisionomía siempre era más masculina, porque lo masculino está más cercano al mal y a la delincuencia. Entonces, la ley de profilaxis tenía un poco también ese cruce. Después, en los 80 es derogada la ley de profilaxis y queda como una especie de isla. Sin embargo, el trabajo sexual en Argentina es perseguido por las políticas que implementa el peronismo en la época de la AAA, con los edictos policiales, o los códigos contravencionales, dependiendo si era provincia o capital federal. Desde ese momento, la persecución se da a través de 2 artículos. Es el segundo F, que lo voy a leer el segundo F es vestimenta del sexo contrario para las trabajadoras sexuales trans. Era uno de los códigos con los que se levantaban a las trabajadoras sexuales trans. Y el segundo H, incitación al acto carnal. Esos eran los 2 artículos que estaban en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y también en todas las provincias de la Argentina. De hecho, si hacemos un mapeo, hay muchos en Mendoza, por ejemplo, tú entras a un hotel y está prohibido que entre una prostituta. Han habido variaciones, pero en reglas generales la persecución se sigue dando de la mano de estos códigos de convivencia. Bueno, ese es un poco el marco legal, y en el 2012 llega, a través de la mano de nuestra querida Cristina Kirchner, otra vez el peronismo, firma la ley de trata. La ley de trata en Argentina, bueno, habría que explicarlo más específicamente, pero la ley de trata es algo impulsado por Estados Unidos, que tiene que ver con lo estoy diciendo muy llanamente, no me voy a extender, pero da una retribución a los países que están asociados a implementar este tipo de leyes. Lo más fuerte de la ley de trata es que, si bien nosotros entendemos que la trata, por lo menos en Argentina, el 80% se da más relacionado a la esclavitud en marcos de explotación de la agricultura y en lo textil, sí tiene un cariz muy fuerte a la prostitución. Es más, la ley de trata y su implementación implica que vos, como víctima de prostitución, jamás vas a poder jamás vas a tener un acta en tu nombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? El allanamiento de trata llega al departamento de las prostitutas. ¿Quién tiene el contrato a nombre por ejemplo, a mi nombre? Yo soy la proxeneta y mis compañeras de trabajo son mis víctimas. Estas víctimas no son ingestadas por el sistema con nombre propio, son ingestadas como número. Ese número, la cantidad de números que levantan los procedimientos de ley de trata, se ven después reflejados en sistemas de pago
del Estado, o sea, de Estados Unidos a Argentina por la implementación de la ley. Entonces, obviamente que no hay ningún tipo de resarcimiento, o sea, a las trabajadoras sexuales que son sacadas de esos lugares, van a trabajar a otros departamentos y vuelven a ser contadas como número. Bueno, la ley de trata trajo eso, pero además trajo, todo ese periodo trajo el cierre de los... ay, Lucas, ¿cómo se llama? Whiskerías. Bueno, de las whiskerías, de los del rubro cabarets 59. del rubro 59, y muy parecido, el cierre de las whiskerías, el cierre de los burdeles, el cierre de los cabarets. Muchas trabajadoras sexuales, varias que yo he entrevistado, te contaban, yo en los 90 bailaba en el caño y después si quería me hacía un cliente o algo, y con la ley de trata se cerraron todos esos a nivel nacional y ellas quedaron expuestas a tener que salir de vuelta a la calle, a no tener ningún tipo de resguardo, bueno, todo eso. Después, eso en términos de marco legal, ese es el marco legal que nosotros tenemos ahora. Y yo tenía ganas de poder contar que, bueno, acá el movimiento de trabajadoras sexuales se dio de manera, digamos, dispar y a partir de ciertas figuras que se pueden nombrar hasta que después se confluyen efectivamente en una organización como la que conocemos a Mar. Pero, por ejemplo, Ruth Mary Kelly, quienes no la conocen, es una activista lesbiana, puta, que ya en el año 72, ella era una prostituta de Puerto, que en el año 72 ya está elevando un petitorio en la búsqueda de derechos de las trabajadoras sexuales. Ya lo manda al ministro del Trabajo y deja esa documentación, y ella en esa época, en los 70, ya se escribía con Coyote, que es una de las organizaciones más antiguas de trabajadoras sexuales de Estados Unidos. Ella era hijo de descendientes irlandeses, por eso manejaba el inglés, trabajaba en el puerto de La Boca, y bueno, y ella tiene todo un recorrido, Valparaíso, Chile, Uruguay, Montevideo, Argentina. Bueno, y ella fue como una militante solitaria del trabajo sexual, y de hecho una de mis hipótesis es que la línea política pro-sexo que por ejemplo puede tener Néstor Perlonger tiene que ver con sus conversaciones, porque ella estuvo muy vinculada con el Frente de Liberación Homosexual, estuvo muy vinculada en la lucha por los derechos humanos, muy vinculada a la lucha por la desmanicomialización. Ella es una de las primeras referentes. Perdón, ¿puedes Sí. repetir el nombre? Ruth Mary Kelly. De hecho, en la feria pueden encontrar el libro editado de su historia en el año 72. Y después está uno de los hechos que para mí, o sea, otro de los hechos que hoy se leen como el movimiento trans, en realidad tienen que ver con el movimiento de trabajadoras sexuales trans travestis. En realidad, travestis en ese momento. Que es la primera marcha que nosotros podemos ver, que se tiene registro, capaz hubieron otras, pero una de las primeras movilizaciones, la primera movilización de la que se tiene registro de trabajadoras sexuales es en el 85. Hay un artículo de Crónica que dice, hasta la rosada se puso colorada. Y bueno, son trabajadoras sexuales que militaban, o sea, que trabajaban en Panamericana. Panamericana es esta ruta que une, por ejemplo, que está en General Paz y Florida y que va hasta Campana, que fue a principios de los 80 comienzan a nuclearse trabajadoras sexuales, y dependiendo de a quién entrevistes, distintas sobrevivientes de esa época dicen que habían 1000, 3000, que era un camino lleno de putos. Bueno, lo que empezó a pasar es que en cierto momento, entre el 85 y el 87, vivieron muchos hechos de mucha violencia que podemos ver en los archivos policiales, de una masacre muy fuerte, no tan solo por la brigada de moralidad que tenía la provincia de Buenos Aires, por infantería, que iba con los camiones gigantes y corrían. Entonces ellos, en la racia era eso, camiones gigantes, se bajaban los milicos, corrían, y las pibas corrían para escapar y eran atropelladas. En uno de esos atropellos, bueno, hay muchas muertes en esa época, y no tan solo por la racia, sino también por la hipótesis es que había un paracomando, ¿no? Pero en una de esas muertes muere Shirley, que es una trabajadora sexual uruguaya,
y pegan mucho a Fabiola la paraguaya. Entonces las pibas dicen, bueno, vamos a la Casa Rosada. Y ellas van a la Casa Rosada, y hay una anécdota que dice ahí, Cintia dice, no, por favor, comportate, Fabiola, no muestres los golpes. No, claro, tenía así unos moretones, y van a ver los artículos de prensa donde está ella así mostrando. Ese es el primer hecho, y después, esto es en diciembre del 86, y en enero del 87 vuelven a hacer otra movilización. Entonces, ahí en la Panamericana surge lo que en ese momento ellas denominaron el Frente Travesti. Y cuando tú le preguntas a ella qué significaba el Frente Travesti para ellas, no es que ellas se reunían y hacían una comanda. No, lo que hacían era ir a la parada de siempre, pero con palos. Iban armadas. Y una de las líderes ahí era la Perica, Gina Giorgi. De hecho, tú ves la prensa de la época, cuando ellas empiezan a hablar sobre esto, dicen, no sé, Mónica Ramos, la Ubaldini de las travestis. Ubaldini era el jefe de la CGT, el general de la CGT en ese momento. Entonces ya tenés ahí hechos como de... y ya en los 90, ya el año 94, comienzan a reunirse, también a partir de la represión policial, en el barrio de Flores, AMAR, ¿no? Elena Reinaga, Jorgelina Sosa, la Mendocina que le decían, y Loana, que se sumó después, pero las pibas venían viviendo mucha represión por la brigada, la brigada de moralidad. La brigada de moralidad hacía efectivo la bajada de línea de los edictos policiales. O sea, ejercían esa violencia. Entonces ellas fueron unas antropólogas a ver a conocer a las chicas, a hacer un trabajo de una tesis, y ahí empiezan a reunirse y crean AMAR Nacional. Y en paralelo, bueno, AMAR Nacional termina en ese momento virando un poco también para una línea un poco más abolicionista, bla, bla, bla. Pero en ese momento también, ya en el 96, se crea otra organización de trans y travestis argentina, que nace un poco después que ATA. ATA también surge al calor de la represión policial de las trabajadoras sexuales trans travestis de Palermo. Otra se abre un poco porque busca, encabezado con Nadia Chazú, que para mí es como una de las referentes de la lucha trans travesti puteril y que nadie se la acuerda, y que ella tenía estas rencillas, porque ATA tenía una línea política un poco más lavada para poder también ser un poco ingestada o triturada por el feminismo y por los medios. En cambio otra reivindicaba la prostitución y quería derechos laborales, trabajadoras sexuales. Entonces ahí comienza eso, y después ya tenemos un hecho que para mí marca la diferencia, que es que en el 2001, bueno, los últimos años de los 90 se forman distintas sedes de AMAR en las provincias. Una que para mí es una de las más importantes es AMAR Córdoba, que nace en el 2001 y que además lleva 25 años de incidencia en la ciudad, que permite que, por ejemplo, todas las organizaciones sociales tengan una línea pro-sex. Ellas están involucradas en la organización de la primera marcha de la gorra, digamos, y teniendo una escuela primaria, una casa de, digamos, una guardería para prostitutas, bla, bla, bla. Pero hay un hecho, y con esto termino, y que tiene que ver un poco con una marcha y algo que no se cuenta mucho, y es que a mediados de finales de los 90, en Mar del Plata, seguramente lo escucharon, el Loco de la Ruta. Bueno, el Loco de la Ruta en 2 o 3 años mata alrededor de 26 pibas, todas prostitutas, todas cis, varias menores de edad, varias embarazadas. Y bueno, ¿qué se decía? Que es el loco de la ruta, que es un loco, bla, bla, bla. Bueno, obviamente que dentro de los márgenes de las organizaciones de trabajadoras sexuales se sabía claramente que había un pacto con la policía, que tenía que ver con la Policía Federal. Entonces, las trabajadoras sexuales en esa época decidieron organizarse y hicieron una gran marcha. Entonces se juntaron de todas las provincias acá en Capital Federal, armaron algo en la legislatura,
marcharon y después se fueron marchando hasta Avellaneda. Estamos hablando de... Y en ese momento estaban siendo apoyadas por la CTA. Cuando se organiza MAR, que nace en el 94, ya en el 95 ya son afiliadas de la CTA. Un dato anecdótico es que AMAR Córdoba funcionó sus primeros 2 años en un convento. Las monjitas le cedían el espacio para las reuniones. Ojo, esas alianzas. Y en esta marcha lo que empezaron a hacer estaba el movimiento piquetero muy fuerte, entonces era el movimiento piquetero, la CTA y las prostitutas haciendo una caravana, se llamaba la caravana, entonces iban caminando hasta Avellaneda. Llegaron a Avellaneda, armaron bardo en la comisaría, en la plaza, Avellaneda, no sé qué. Agarraron unos micros, se vinieron a La Plata. Dieron la vuelta por la comisaría, bardearon, no sé qué. Otro bondi, San Clemente. Otro bondi, hicieron San Clemente, Villa Gesell, Mar del Plata. Mar del Plata, y cada vez iban y hacían un acto en la plaza pública fuera de la comisaría. Y en Mar del Plata armaron una gran marcha con un gran cierre, donde tocó León Gieco, que era... Ríanse, pero yo lo amo a León Gieco porque él les prestaba la casa a las putas para hacer las primeras cenas para juntar plata para la asociación. Y era el único que quería hablar y ver, o sea, y estar en la movida de las putas. Así que ahí está León Gieco cantando. León Gieco cantando, bárbaro. Entonces, y ese fue un gran hecho de cohesión, de lucha, de un montón de... Sí. Bien, perdón. ¿Las organizaciones de izquierda apoyaron esta marcha? ¿Nadie? ¿O de la nueva izquierda? Aunque sea Zamora ahí metido. Seguro Zamora, pero no aparece en los registros. O sea, en los registros y en las entrevistas era la CTA y piqueteros y piqueteras. Entonces, ahí hay como algo muy zarpado, porque es una gran movilización para denunciar otra vez la muerte sistemática de trabajadoras sexuales. Entonces yo siempre que debato con las prohibicionistas es como, bueno, ¿quién se ha muerto de un balazo en la nuca de su organización? Digo, lamentablemente en Argentina el homicidio de Sandra Cabrera, que es una trabajadora sexual de Rosario, que de hecho fue la primera en armar el encuentro nacional, el primer taller de trabajo sexual en el encuentro nacional en Rosario en el 89, no, perdón, en Rosario en el 2003 en Rosario armaron por primera vez, dejó de ser situación de prostitución para ser trabajo sexual. Y ella denunció abiertamente a la trata de personas, grandes cargos de la policía, hizo una denuncia abierta y ella muere asesinada por la Policía Federal, con una bala de la Policía Federal. Entonces, ese es un poco, ya con esto. Entenderlo. Me parece que si pensamos en la historia de nuestro país también, que tenemos antes, por ahí lo que está juntando, que se negaron a atender, a trabajar, a abrir el espacio donde ellas laburaban a las personas que estaban reprimiendo a trabajadores, no me acuerdo de qué sector, creo que fue en Trelew. Sí. No sé, Esa historia la releva Osvaldo Bayer. Que Sí. también mencionarlo porque impacta Obvio, la sí. historia, ¿no? Por eso San Julián. Sí, eran obreros verdes. ¿Qué época es eso? Creo que en 1920, 20 algo. No, hace un montón y Bayer como fue la persona que entrevistó y civilizó. Yo creo que no sé si yo al menos lo conocí por lo que él escribió y volví a documentar. Queríamos hacer, no sé, ronda de preguntas, preguntar un poco al trabajo de Lilian, aprovecharlo. Eso, abierta la palabra y quien quiera preguntar a Lilian, Miguel, hacer comentarios, lo que sea. Tengo una pregunta, perdón. ¿Y qué onda como los intelectuales más queer de la academia? No sé si en ese momento decir queer, pero sí como de ciertos intelectuales que
tenían una línea de liberación sexual, no sé, Guijo, Kengem, Foucault, ¿qué relación tenían con...? Esos, hay algo que es importante en el movimiento de 75, que solo es un movimiento de mujeres. Rechazaron a los travestis. Unos travestis llegaron para participar a los mitines después de las ocupaciones de iglesias, sino que las mujeres rechazaron los travestis, diciendo la imagen de mujer era algo importante para la opinión pública. Y bueno, y se puede ver la homofobia del momento, y los intelectuales no hubo vínculo con el movimiento homosexual de la época. Y los intelectuales de este movimiento no se expresaron sobre la movilización. La única intelectual que tuvo posición fue Simone de Beauvoir, que hizo una visita a las prostitutas que ocupaban una capilla en París. Solo hubo eso. ¿Y ella hizo algo, escribió algo en base No, a eso? solo hizo una visita de solidaridad, digamos. Sí, totalmente. El NIS sigue activo. ¿Sigue activo NIS? El ni- Sí, sí. Y fue uno de los apoyos más portavoces también, y apoyo de la ley de 2016. Sí, sí. Penalizar al cliente. Sí, sí. Claro. La ley sueca que le dice. Sí, sí, sí. Totalmente inspirada de Suecia. Y yo te quería preguntar respecto a las fuentes de la investigación, Sí. si vos pudiste tener acceso a ciertos documentos de estas movilizaciones, o cómo fue el contacto también, cómo empezaste a acceder a esta historia. Sí, el NI en Lyon tenía muy buenos archivos de la movilización. También me fue posible encontrar los archivos personales de Louis Blanc, que era el cura y no sé cómo se dice, aumônier. Bueno, Aumônier. bueno, que era el cura asociado al movimiento du NI. Tercer mundo. No. No. Era el como cura una de función referencia de- de... Sí. Sí, pero... Sí. sí. Ah, sí, era. Tercer mundo, claro. C'est les tiers-mondistes. C'est Ah, la théorie de la libération. Quoi. mas no se dice eso, cathode gauche en francés, católico de izquierda. Y bueno, es equivalente a lo que se habla, se llama acá tercermundista. Sí. Claro. Sí. Sí. Pero la ocupación, ellas fueron y lo ocuparon y después le dijeron, bueno, curita, o aceptás, o ¿Fue imperativo o fue? claro, ¿fue imperativo o fue como, bueno, queremos ocupar tu iglesia? No, fue la idea del NI. Fue la idea, y las prostitutas no sabían qué hacer. Y lo más obvio es llegar a la calle, una marcha, sino que sabían que no se podía reproducir. Y ocupar un lugar, sí, una iglesia, sí. Porque la idea de adresarse a los medios, que para la imagen de la movilización, prostitutas en una iglesia, algo raro, Sí. llama la atención de los medios. Funcionó perfectamente. Ahora, era iglesias que estaban alineadas entre lo que sería, por ejemplo, acá, los movimientos posteriores al Concilio Vaticano II, que se Sí. generó en todo el mundo movimientos así como la teología de la liberación, por ejemplo. Sí. Y todas las consecuencias después del Concilio Vaticano II, Sí. de esa ruptura
Sí, claro. con las formas convencionales o tradicionales de la iglesia, ¿no? Sí, sí. Sería esa. Sí, sí, fue esa corriente, esa tradición. Sí, sí, sí. Y eso se acabó con Juan Pablo II. Sí. Sí, Peor. sí, Qué importante, ¿no? sí, sí. La repercusión. Sí. ¿Qué decían los archivos del cura? Y son muy interesantes porque hubo un debate antes de la ocupación para la preparación y unas líderes querían acceso a la seguridad social y bueno, se empezaba a hablar de trabajo y los miembros del NI dijeron, oh, es demasiado y bueno, Claro. sí. Influyeron mucho sobre las demandas, en primer lugar, al principio. ¿Sí? Y la imagen pública, son madres. Claro. No. Sí, es muy fuerte la bandera Sí. sobre la maternidad. Sí, sí. Hay unos registros de entrevistas en línea del cura donde habla y cuenta que eso, como que hay una entrevista en que dice que le llama la atención la Magdalena, que nunca Sí, había sí. estado con tantas mujeres en la iglesia, como que Sí, sí. como, eso tiene como un testimonio Me muy encanta. chistoso. como- Se lo habrán chapado al curita. ¿Cómo es el nombre de Louis Blanc. Luis Blanco sería, Louis Blanc. Después, no sé, podemos compartir. Hay Blanc, sí, se escribe Blanc. Cuatro preguntas. Respecto al trabajo de campo que has realizado, ¿pudiste hacer entrevistas? ¿Mencionaste algunas entrevistas? Sí. Contanos sobre eso. Sí, porque yo hice mi tesis entre 94 y 98 y había algunas que seguían trabajando en las calles y bueno, con contactos, tuve oportunidades de hacer entrevistas con contactos de trabajadores sociales que habían ayudado a algunas a pagar su ocupación y preparar su jubilación y tenían contactos y me dieron los contactos. Hice 8 entrevistas con prostitutas que habían participado a la ocupación. ¿Fue accesible la comunicación con ellas? Sí, porque tenían confianza en los trabajadores sociales. Y bueno, fue posible. Te hago una consulta. Viste, vos hablabas de que estaba prohibida la prostitución. ¿Qué tipo de prostitución? Porque acá en Argentina estaba prohibida la prostitución callejera, pero no la prostitución en casas. Y al contrario, en caso de Francia, se puede prostituirse en la calle, sino no en casa. O hay que ser el dueño de la casa. De la casa. Pero hoy, maintenant, Ah. à cette époque, Y lo mismo se puede trabajar porque es el cliente. Si hay una mujer o un trabajador sexual en la calle y llega un coche de un cliente y hay policía que lo puede ver, hay una multa para el cliente. Y el resultado sigue siendo el mismo que con el racolage. Es que el encuentro entre el trabajador o la trabajadora sexual y el cliente se hace afuera de la ciudad, lejos de los ojos de los policías. Y hay mucha prostitución en el internet y también están en camionetas, muchas están en camionetas a la periferia de las ciudades. No molestan a los vecinos a la periferia de las ciudades. No les interesa la policía, entonces. Y están más aisladas
y en peligro Claro. Sí, sí, sí. de asalto. Sí, al mismo tiempo igual ese tipo de legislación que es la que impulsa el prohibicionismo internacional y que también se impulsa acá, deja a las chicas sin la posibilidad, o sea, mientras hay mucho chantaje, el cliente empieza a decir, bueno, es muy difícil para mí, me pueden multar, entonces tú tienes que acceder a muchas cosas. Entonces, siempre la falta de marco de derechos, más allá de que podríamos debatir sobre eso, siempre les permite a ellas tener más opciones. Si las trabajadoras sexuales estuviese pensado el trabajo sexual, con regularizado, digamos, vos podrías hacer una denuncia sobre, bueno, tuve un cliente que abusó de mí. Eso, la falta de derechos lo único que hace es exponer más, sabemos cómo funciona la prohibición. Acá en La Plata nosotros sabemos lo que ha pasado con la necesidad de los vecinos de mover la zona roja. Y es muy loco porque, por ejemplo, la Panamericana, que fue un lugar donde murieron muchísimas trabajadoras sexuales, también nace, obvio, o sea, los lugares más peligrosos donde transitan las trabajadoras tienen que ver con la pulsión del vecino a que salga del barrio. Entonces, ese empuje hace que terminen en situaciones de con menos luz, con menos acceso, sin un kiosco cerca, digamos. Entonces es muy fuerte como vos podés ver archivos de esas periferias y cómo se agudiza la vulnerabilidad en esos lugares. Sí, perdón, me quedé pensando que vos mencionaste que cuando se sancionó la ley antitrata había organismos de Estados Unidos a los cuales se financiaban. ¿Sigue existiendo eso y cuál Sí. es eso? No sabía. O sea, vos cuando empezás a investigar... Fue más en el contexto de la solución de... O sea, de todo la nace... Margarita Verón y todo eso, pero eso no lo sabía. Claro, lo que pasa es que hay mucha de esa línea política que... O sea, para mí la ley de trata es en realidad la persecución a las feminidades pobres. La persecución a la migración de las feminidades pobres. Todos los cuerpos feminizados que emigran en general se prostituyen. Eso es lo que hacen. Entonces, en ese movimiento lo que ellos tratan es, bueno, a partir de esas medidas se dan paulatinamente, o sea, si tú rastreas la línea del abolicionismo en el mundo, vas a ver que termina llegando a la ONU, que son las primeras en ocupar espacios de poder dentro de la ONU y de las secretarías de género y diversidad de la ONU, y cómo eso también digamos, ese tipo de políticas empiezan a ser bajadas desde ahí y llegan acá. Entonces vos podés darte cuenta, por ejemplo, Colombia también tiene la ley de trata estadounidense y te das cuenta cómo es que funciona. Y obvio, digamos, viene a regular un poco la movilidad social de las trabajadoras sexuales o la migración de las trabajadoras Muchas sexuales. veces se van moviendo por la persecución policial. Claro. Dicen, bueno, por ejemplo, acá en Capital Federal era muy heavy, entonces, no, en realidad, perdón, la bonaerense era muy heavy y se iban a Neuquén. Sí. Que los jueces o la justicia era más benévola a la hora de aplicar las sanciones. Y además estaban los pozos de petróleo. También, claro. Pero bueno, ¿cómo iban circulando? Y después cuando migran a Brasil, por el tema de acá que estaba muy heavy, la prostitución en Brasil es diferente, o sea, tiene otra... Sí, funciona distinto. Pero a mí, o sea, yo igual, yo creo que, no hay legislación directa sobre las trabajadoras sexuales, y es muy loco porque uno piensa que eso ya no existe, pero por ejemplo, yo tengo relatos muy frescos de trabajadoras sexuales que atienden en sus departamentos y que el policía de la cuadra se da cuenta del tipo de movimiento que tiene, consigue su teléfono y le dice, te queremos cuidar. Eso sigue operando. Los allanamientos antitrata siguen operando. De hecho, en Córdoba, en un momento en el 2008-2009 se empezó a organizar una cooperativa de trabajo sexual, o sea, tener una casa, hacer su propio burdel, y la bajó. O sea, se bajó con este tipo de implementaciones.
Y también lo que vos decís, o sea, las movilidades. O sea, es muy cercana el grado de violencia que la policía ejerce a las trabajadoras sexuales. Cambia, como hoy decíamos, bueno, fluctúa según los años el grado de represión y de violencia que se ejerce, pero nunca se deja de ejercer. Entonces, por ejemplo, acá en los 90 la persecución, 80s en la provincia, La Plata y la Panamericana eran los lugares donde morían más trabajadoras sexuales. Persecución policial heavy. Y después en los 90 como se empiezan a ir todas a trabajar a los bosques de Palermo porque ya no se iban 35 días, 90 días como en la provincia, sino que acá eran 48 horas, 24 horas. Y bueno, cuando vos hablas con las trabajadoras sexuales de la época, por ejemplo, Ivana Tintilá y te cuenta, bueno, sabíamos dónde estaba la comisaría con la seccional no sé cuánto, entonces sabíamos que ya había pasó la ronda acá, nos cruzamos de cuadra y era la otra seccional, y ellas fueron perseguidas y todas se tuvieron que ir exiliadas, les reventaban los departamentos, no podían salir a la calle, o sea, no tan solo por ser putas, sino por travestis, más vale, pero en particular también por ser putas. Sí, hay relatos de que van cruzando la seccional, la octava, llega hasta acá, la novena acá, entonces corro hasta el otro lado y ¿qué juez está de turno? También que juez de que... Y hay también una relación muy fuerte en la coima. Por ejemplo, en la Panamericana, la Perica, hablaba, o sea, ella era la encargada, era como la matriarca, entonces ella tenía todas las travestis adolescentes que cuidaba, era como la pichona. Bueno, hay un hecho muy bueno, lo voy a... Cállenme. Pero hay una anécdota muy buena de la Perica, que es que, bueno, ella era la que transaba con la policía. Entonces ella juntaba la moneda y lograba, bueno, tan libres, tal y tal. Pero en un momento, entre la política de Estado se pone más dura y ya no acepta coima. Entonces las pibas empiezan a ir mucho en canas. Y una de esas resistencias, hay una muy buena, se llevan como a 10 y entre esas se llevan a 2 que ya tenían los papeles remanchados, que si pasaban por el juzgado seguro se iban a Devoto. O a Seiza, pero se las llevaban duro. Entonces, la Perica, que era como ya, y todas caían en la comisaría de Munro. Era muy usual la de Munro y la de Vicente López, aparecen mucho en los archivos como las más represoras, las que más detenían. Entonces, ya la conocían. Entonces la Perica llevaba el bacallo, así. Llevaba la comida, la dejaban entrar, bla, bla, bla. Se da cuenta que los policías se están comiendo la comida que ella lleva. Entonces, va y agarra unos amplas, los muele y se los mete en la comida. Se quedan dormidas. Entran y se fugan. Se fugan las 2 que tenían la causa más pendiente, queman, hacen escándalo y se van. Y eso es interesante porque encontrás mucho resistencia y mucha picardía y mucha habilidad. Como hay algo ahí que es superador. Entonces, Porque es cotidiano también. no, y porque no había otra. No había otra. Y, Claro. y de hecho, bueno, todas hablan siempre del oasis de libertad que significaba el carnaval en ese También, momento. o sea, hay relatos, o sea, estaba penado también el tema del carnaval. Más allá de que o sea, hay una normativa que dice, desde el 59, que anduvo hasta que se les cantó, que decía que las personas no podían vestirse con las ropas del sexo opuesto, y muchas veces dejaban que desfilen y después estaba la policía esperando una vez que terminó el desfile y la subían a los... Algunas sí, otras no. Las del Tito, el fabuloso Tito, que era como ahí de Martel y no sé qué, que llevaban todas las travestis de la Panamericana, estamos hablando, no sé, 50 trabas, y se quedaban ahí todos como en la villa y salían. Pero esas son como las resistencias y hablan mucho de, no sé, de salir del calabozo y irse al carnaval. Todo vale. Todo vale. Todo vale. Yo quería retomar lo que decían de que la prohibición está en el ejercer del trabajo sexual en la calle, pero como también llevarlo a la realidad, digamos, ¿no? Como que
sea, las putas generalmente, como compartías vos también, ¿no? O sea, como que tienen que compartir un alquiler, por ejemplo, para poder solventar un espacio. Lograr acceder a un contrato no es para nada sencillo, y además que no se enteren los vecinos porque le pueden hablar a los dueños del alquiler y claramente te pueden rescindir el contrato, digamos. Entonces, por ahí la prohibición no está en que vos puedas ejercer el trabajo sexual en tu casa, pero después está todas las condiciones dadas socialmente hablando para que se te expulse en caso de que vos estés ejerciendo el trabajo sexual en tu casa. Y como compartías, ¿no? Que si hay una de las personas que tiene a su nombre el contrato, puede ir presa por proxeneta. ¿Sí? Y la declaración de tu amiga no tiene validez. No. Eso es un dato que es importante también en la legislación que hay hoy día. Sí, lo que dice efectivamente que aunque seas mayor de 18 años, vos jamás vas a poder decir que no eres víctima. O sea, ahí hay algo constitucional, ¿no? Vos como una persona mayor de 18 años tienes que poder decidir, poder enunciar en qué contexto sos apresada. O sea, se presume que no hay consentimiento. Se presume que no hay tenés que probar. Que es en este contexto es una trampa. Es una trampa y además es anticonstitucional de acá a la China, por más de que no estemos. Claro. De acá a la China, o sea, personas mayores de edad que nosotros no podamos emitir consentimiento, es muy digo. Pero además también, o sea, yo igual me quedé pensando, cuando yo digo hablaba de las casas de prostitución, me refiero a las casas de prostitución a cabaret, cuando en la ley dice que está permitido casas de prostitución, pero no es la casa de una propietaria que ejerce la prostitución, sino es un cabaret o no sé cómo se llamaban en ese momento. Eso viene desde 1880. O sea, lo fuerte de la legislación antitrata es que no tan solo es ejercida por las implementaciones, la policía, sino que también entre, digamos, hay mucha gente como Alika Kinan, ¿no? Que ganó un juicio al Estado por trata, todas estas figuras del prohibicionismo y el abolicionismo. Hay una causa que le hicieron a Ivana Tintilay en el 2015 porque ella llevaba organizando hace 3 años el Miss Trans. Y como ella gestionaba dinero y hacía que pibas de distintas provincias vinieran a la capital a desfilar, le hicieron una causa. Y no puede hacer más el Miss Trans. Eso se llama envidia. Envidia por linda. Pero, o sea, lo que voy es que le hicieron una causa concreta y eso también, bueno, le pasó a Malu López en Mar del Plata. Como digo, no es casual que a ciertas activistas también les caigan esas causas. Sí, también no es cualquier persona, o sea, es Ivana. Claro, sí. Como es una persona que es activista pro sexo, travesti, trabajadora sexual. Marrona la tiene también. toda, tiene el cartón lleno. Claro, sí. Entonces, y de hecho ella migró en Francia también, ¿no? Estuvo en el Bois de Boulogne, etc. Bueno, pero eso es disciplinamiento, claramente. O sea, y desde entonces tiene miedo porque no puede acompañar a otras pibas que están en situaciones vulnerables porque no puedes acogerlas en tu casa. Claro. Yo te quería preguntar cómo, si vos investigaste cómo este evento, o sea, cómo fue la memoria de este evento del 75 y cómo se llegó a armar este Día Internacional, ¿no? No sé, para el día de dónde viene el Día Internacional, que no hubo mucha, ¿cómo decirlo?, memoria dentro del mundo de la prostitución en Lyon y en Francia. Cuando hice mi tesis, cuando estaba trabajando sobre la prostitución en los años 90, la mayor parte de las prostitutas más jóvenes en Lyon no sabían nada de
del evento. Y bueno, fue una redescubrimiento de esa memoria a favor de las luchas de las movilizaciones de los años 90. Y cuando se armaron las nuevas organizaciones de la lucha contra el SIDA, con el apoyo del movimiento homosexual, hubo algo de trabajo para saber lo que había pasado antes, sino que es un mundo muy con poca cohesión, con mucha gente que está trabajando de prostituta o para unos meses, unos años, y que sale y no quiere que se supiera que han sido prostitutas antes, y bueno, todo el peso del estigma sobre los participantes, y no quieren hablar de su vida, de este aspecto de su vida. Y bueno, la memoria no fue transmitida directamente dentro del mundo de la prostitución o del trabajo sexual. Pasa aquí también. Sí. Pasa ¿Se mucho. hace algo los 2 de junio? ¿Se hace algo en las calles? En Francia no. Hubo una marcha hace hace 15 años, para un poco más, 20 años, cuando hubo de nuevo el delito de racolage. Hubo una marcha en Lyon, frente a la iglesia Saint-Nizier, y contra la nueva ley con el racolage. Hubo el 2 de junio en Lyon, sino que no es... No es algo que todos los años... No es una tradición de hacer, es un punto de referencia. El año pasado hice casi la misma presentación en el Congreso de AMAR en Buenos Aires, y habían organizado el Congreso el 2 de junio, por supuesto, sino que, bueno, fue una oportunidad, sino que no, en Francia no hay nada. Y no sé si habrá algo más. El próximo año será los 50 años del aniversario, y no sé si habrá mucho de celebración sobre... ¿No tenés algún contacto? Organizamos. Sí, ¿cómo no? Sí, porque el movimiento del NI, que tuvo un papel muy importante en 75, no hará nada el próximo año. Tengo una pregunta, ese delito que vos estás mencionando en francés. Racolage. La coral. Le délit que tu mentionnes en français. Sí. Le racolage. ¿Cómo se dice? Racolage. Sí, se dice... ¿Eso tiene que ver con el escándalo y el desorden? No, es Acceso de... carnal en la vía pública, me parece. Sí, es de captar, no sé... Claro, porque, Incitar al sexo. claro, porque acá el escándalo y el desorden eran Sí, y... delitos o contravenciones que tomaban proclamaciones también. Sí. Si no, hay el mismo de escándalo de... ¿cómo se llama en francés? Sino de exhibición pública o de algo, sino que no tiene que ver, pueden ser cualquier pareja en un coche que está, bueno, y es un escándalo si se puede ver de los vecinos o de alguien. No es específico, racolage es específico a la prostitución. Bueno, eso es igual, es lo loco, porque nosotras hablamos de cómo esos edictos policiales y cómo las políticas, digamos, persiguen el trabajo sexual, pero en algún punto también tiene que ver con perseguir un poco las formas de expresión sexual en la calle. Sí. ¿Cuáles son las formas en las que se puede, digamos, habitar el espacio público? ¿Quiénes lo habitan y cómo lo habitan? O sea, tiene que ver con toda esa política. Pero también quería decir que, al igual que vos hablabas que en los 90, cuando hubo esta movilización y efectivamente el movimiento gay se unió un poco más,
y todo lo que tiene que ver con el HIV acá también pasó. De hecho, yo creo que parte de que hayan proliferado y se hayan mantenido en el tiempo los sindicatos de trabajadoras sexuales en Argentina ha sido porque, bueno, fueron las primeras promotoras en HIV, son las primeras en hacer los testeos, digamos, y bueno, de ahí también viene, la financiación viene de de ONU-SIDA, sí. Y eso pudieron mantener un poco esa línea también. Sí. Y al mismo tiempo, igual es muy loco, pero hace por lo menos 4 años atrás, ONU-SIDA siempre viene a hacer formaciones a trabajadoras sexuales para ser promotoras de salud, y siempre son intervenidos por la política nacional, digamos, por la Secretaría de Género, para que no den formaciones específicas en sindicatos de trabajadoras sexuales. O sea, hay como sistemáticamente, o sea, primero decir que las personas que ocupan cargos públicos relacionados con la diversidad y los ministerios de mujeres son prohibicionistas. Y eso es muy fuerte porque recortan recursos para una gran cantidad de cuerpos de distintas diversidades sexuales y sexogenéricas, y por sobre todo personas que no tienen accesos económicos, digamos. Entonces, nada, eso sigue sosteniéndose. Lo que pasa es que siempre lo sabemos primero las putas y después, bueno, a nadie le importaba mucho, pero es un recorte muy fuerte lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, subsidios para todo el mundo, pero las trabajadoras sexuales que no eran de Argentina, ¿cómo conseguían un subsidio? De hecho lo hubo, no sé si se acuerdan, sí. duró 2 días. Sí. No, ni siquiera 6 horas. Sí, no sé, sí, nada. 6 horas. Fue tremendo. O sea, se subió a la página del RENAPER para hacer un formulario para dar un subsidio durante la pandemia. Duró 6 horas. Entonces, no hubo ningún tipo de política pública específica. Sí, claro, sí. Y también quería contar, de la mano que vos contás recién, en algunas alianzas, en la TAT hubo una experiencia re interesante, que la empezamos a investigar con unas amigas, la dejamos acá, la queremos retomar. A mediados del 2008, por ahí, se creó un centro de salud que se llama Sandra Cabrera, que supuestamente es el primer centro de salud cogestionado de trabajadoras sexuales. Es el primero. Del Estado, no sé si habrá otros, eso pues, bueno, lo estoy diciendo pero no está corroborado. Nosotros llegamos a hacer algunas entrevistas y demás, a quienes lo comprobaron, y se armó, o sea, entre trabajadoras sexuales y nada, en ese momento quien estaba en el Ministerio de Salud era alguien más o menos piola, entre comillas, se dieron como todas las condiciones, funcionó como tal durante un par de años y luego devino ya en un centro de salud no orientado hacia trabajadoras sexuales específicamente, y después, bueno, hubo algunas situaciones, se fue mudando, falta de pagar alquiler, y se terminó cerrando. Nada, pero es una experiencia que está súper importante. Sí. Y aparte porque también en ese lugar fue uno de los primeros lugares en la ciudad, incluso antes de la ley de identidad de género, o sea, en donde se hablaba de salud integral trans, como que también estaba, para mí era muy interesante como esa alianza entre salud trans, reconocimiento del trabajo sexual, como que es una referencia acá. Además estaba anclado bien en la zona roja, entonces... Tal cual. ¿Dónde está? Yo tengo unos folletos que vos me dijiste de Sandra Cabrera. Sí, pues, y además que tuviese el nombre de Sandra Cabrera. Psicóloga. Yo tengo una pregunta, bueno, nada, sí, en general. ¿Cómo ven ahora, o sea, si pueden hacer algún tipo de diagnóstico, no sé, social o del tiempo actual en relación a culturalmente qué está pasando con el trabajo sexual, o qué dice la cultura o los actores de la cultura, porque yo siento que, no sé, por ahí estoy compartiendo como una impresión, como que hay algo en relación a lo estético de la cultura que refiere mucho al sexo, a la feminidad, al empoderamiento, pero digo, o sea, ¿ustedes qué lectura hacen
no sé si sienten que estamos en un momento en donde el estigma sobre el trabajo sexual culturalmente cambió, o cómo lo ven, o hay más hipocresía, no sé, la tiro. Yo creo que hay mucha gente que en un momento cuando se empezó a ver como, yo creo que después de la Red por el Reconocimiento, la creación de fuerzas, como estas grandes alianzas, o sea, la Red por el Reconocimiento nace a la luz de la nueva legislación de trata y reúne como activistas al sindicato, como una alianza general pro-sex. Después nace acá Fuerza. También es lo mismo, pero a nivel Amar Cava. Entonces, desde ese momento en adelante, yo creo que hubo como, bueno, mucho cruce entre pensadores intelectuales y gente hablando sobre trabajo sexual, y empezó a haber algo como, yo lo que siento es que muchos de nosotros fuimos parte un poco de ese movimiento que quedó hoy en mucha gente performateando o cosplayneando la putez, pero no hablando de lo que para mí resulta importante, o sea, más allá de que aguante siempre esa performance, sí creo que hay una apropiación a nivel de, digamos, figuras, ¿no? Del arte, de la música, que hablan de la putería, pero nadie viene a decir derechos laborales para la única que hizo eso fue Toquilla, ponele, que vino y dijo como, bueno, está, pero todos los demás hablan de la putería, que la putez, que el OnlyFans, digamos, pero nadie viene a decir, con el capital erótico, pero en la práctica no tienen un discurso abolicionista, o no sé, Lali, por ejemplo, y es como, no sé, ha hecho una serie sobre trabajo sexual que es ahora, ha tenido discursos ahora, y toda su perfo es súper erótica, toda la disidencia sosteniéndole. No, todas no, por suerte muchas de nosotros. O sea, no es mi referente político de la ley, por suerte, pero digo, como ellos, creo que un montón de otras personas, ¿no? Están como lucrando con la perfo del trabajo sexual o con la perfo erótica, pero después o son abolas, o son prohibicionistas, o no declaran nada, digamos, que nadie se posiciona. Pero además también eso va de la mano con la avanzada de la derecha también en todos sentidos, entonces claro que hay como un retroceso en términos también de discursos y de acciones al trabajo sexual, o sea, sí hay como una avanzada en la calle, o sea, hay más, están pegándole más a las trabas en Constitución, pasan cosas, y está ese cruce, porque en algún punto también hay como una idea, esta idea de que el feminismo también, como la gente no entiende mucho, pero el feminismo siempre igual, la mujer empoderada, la puta, digamos, y se cruzan esos discursos entre muy conservadores. Lilian, En el caso de Francia, me parece que hay una erotización y también con artistas que con identidades sexuales más diversas, sino que no se hace referencia a la prostitución. Hay todas las posibilidades sexuales sin pagar. Y también en el mundo artístico los temas es algo interesante, sino que es diferente, que hay un tema muy importante sobre acoso sexual, violencia sexual en los mundos de los artes, en el cine, en el teatro, en la literatura también. Y bueno, también el hecho que en Francia el tema de la prostitución es estrechamente vinculado a lo de la migración. Y saben que tenemos un partido muy poderoso que está en el poder, sino que, bueno, podría ser que es un partido neofascista. Y bueno, y el tema de que todos los malos de Francia vienen de la migración tiene también una transposición en el debate sobre la prostitución, que todas las personas que están en el mundo de la prostitución, del trabajo sexual,
del trabajo sexual que son extranjeras son víctimas de la trata y que hay que protegerlas contra los malos proxenetas, sino también de que se vuelvan a su país. Claro. Que es muy el discurso colonialista del hombre blanco que salva a la mujer colorada, del hombre también colorado. Mujeres blancas. Sí, no, pero además ese discurso igual acá se lleva adelante. Ahora ya no tienes a la policía y al vecino, sino que tienes a la feminista de derecha, ¿no? Sí, okay. Es más complicado en Francia, que son feministas de izquierda, que impulsaron la ley sobre los clientes. No, feministas de izquierda. O sea, yo le digo feminismo de derecha a ese feminismo que puede ser anarquista o de izquierda, que tiene concepciones prohibicionistas del sexo. Okay. Estamos de acuerdo. Yo pensaba en eso también porque justo tuve, o sea, qué sé yo, personas como Minetti, que son muy anti-trans y, bueno, no feminista TERF, de aquellas que están en este momento acá en Argentina haciendo un activismo muy agresivo en ese sentido. Una de las cosas que defiende es la cuestión de que las mujeres deben ser tuteladas por el Estado, que es exactamente lo que vos estabas diciendo sobre la trata, digamos. Ahí es como que yo creo que es muy interesante rastrear, o sea, ella defiende la categoría de sexo y que puso una demanda para que del censo se bajaran todas las categorías que no eran hombre y mujer, y uno de los argumentos era que el Estado debe proteger, o sea, las mujeres son uno de los grupos que el Estado debe proteger. Yo todavía quiero investigar mejor eso, no soy argentina, no sé a qué artículo constitucional está citando, pero cuando te escuché decir lo de la trata es exactamente el mismo argumento, digamos, ¿no? Entonces está bueno ir viendo cómo se van articulando eso en este discurso. Y esos lenguajes son internacionalistas. Las abolicionistas tienen, acá se hizo en el 2018 el primer encuentro abolicionista. El otro día con los Juegos Olímpicos escuché una publicidad de las verdaderas feministas francesas que hablaban de los riesgos y de la fatalidad de los Juegos Olímpicos porque ahora iban a ser víctimas en los campos elíseos y demás de las violaciones, que es lo que sufren a diario, y hablaban de los migrantes como los principales responsables. Pero también hablaban del verdadero feminismo, que nosotras las francesas somos las verdaderas feministas, tenemos una línea muy rancia, muy colonialista, sí. Yo tenía una pregunta. Si había legislaciones hoy en día, por lo menos acá en Argentina, con respecto a lo que es el trabajo sexual virtual. No hay, pero lo que sí hay desde el 2018 es Sexta y Fosta, ¿no? Que es una normativa que sale en el primer mandato de Trump y que tiene que ver con que, o sea, primero es tramposa porque solo funciona para un tipo de, o sea, verás que el Pornhub sigue funcionando. Es una legislación que lo que viene a hacer es, vos antes de esta legislación tenías un sitio, vos armabas la interfaz, tenías el servidor y subías contenido y vos no eras responsable del contenido que estaba subido en esa página. Después de Sexta y Fosta, las responsabilidades pasan a estar en manos de quien mantiene y sostiene el sitio y quien tiene ese servidor. Entonces, Sexta y Fosta empieza, por eso se cayó Tumblr. Tumblr dejó de ser un nicho pornográfico como lo era y de la cultura sexual. Después Sigue siendo. O sea, pero en un momento era, yo me acuerdo, una explosión, digamos, pero sí, ¿no? Bueno, y también estaba Craigslist, ¿cómo era? Claro, Craigslist. La de los anuncios, había, digamos, una diversidad de plataformas para poder, digamos, o vender servicios o también cambiar. Y después de esa regulación, muchos sitios que albergaban comercio sexual empezaron a caer. O sea, sí, los que pueden pagar esas multas se sostienen y otras funcionan siempre, no sé, es coca, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero en general, esa es la regulación a nivel internacional de las páginas web.
Ahora el otro día leí como que en Argentina va a empezar a funcionar como una brigada de ciberdelitos. Sí. Y no sé si, o sea, quizá el trabajo sexual será considerado ciberdelito, eso no lo averigüé. Yo pienso que Es un tiene que ver ciberdelito. con una legislación internacional, porque en la página alberga, o sea, gente que sube contenido de un montón de lugares, entonces en realidad el servidor tiene como las legislaciones de todos los lugares donde se suba ese contenido. Claro, habría que ver cuál es la ordenanza, la normativa que implica un ciberdelito, yo no lo sé. Perdón, ¿cuándo es el encuentro? ¿Qué información hay sobre ese encuentro? No, chiquis, aquí vino, estaba Diana Mafia, no sé si les suena, Tierra Violeta. Vino una española, vino mucha gente académica de España y estaban en ese momento donde lo que más querían hacer era unirse para que el trabajo sexual, las organizadoras, o sea, las dirigentes de trabajo sexual no pudiesen entrar a hablar y dar conferencias en las universidades. De hecho, se bajaron varias conferencias de Orellano después de ese encuentro. O sea, bueno, dentro de... y tienen un manifiesto, si ustedes lo googlean, pueden encontrar el manifiesto de esa conferencia y pueden ver lo problemática que es. Y un poco lo que pasa acá también, esto de que la memoria de las trabajadoras sexuales también se va disipando, porque también cuando las autoridades del Estado tienen una línea antisexo, muchas trabajadoras sexuales que requieren, necesitan algún tipo de ingreso fijo y necesitan algún tipo de subvención, sabemos lo que implica que, o sea, hay dirigentes zonales que vos no te podés decir que eres prosexo, no. Tú tienes que ser abolicionista y por eso te damos el plan. Y hay una gran bajada del movimiento trans travesti abolicionista. O sea, están re fuertes. Y eso para mí tiene mucho que ver con los ingresos que se bajan y cuáles son los relatos que pueden ser absorbidos del feminismo del bien. De hecho, en los encuentros no había talleres de trabajo sexual. El primero fue, que yo recuerde, en Rosario, creo que fue en 2015. Lo organizó Madre de Córdoba, fue en la calle. En la calle, que yo recuerdo, capaz que estoy pifiando solamente de No. El primero... O sea, ni siquiera estamos hablando de 2015, o sea, es un tema que... Es que no fue en el 2015, el primero fue el 2003, perdón. El primero fue el 2003 en Rosario y Sandra Cabrera se organizan y dicen vamos a hacer... Están las actas, cuando vos ves las actas de los encuentros nacionales... te das cuenta que en el 2003 es la primera vez donde se bifurca y ya no es el encuentro, ya no es taller de situación de prostitución, sino que está el taller de situación de prostitución y está el taller de trabajo sexual. Después, en el 2008, hay un conflicto que yo estoy investigando, pero todavía no lo he logrado, pero las pibas se expulsan al sindicato y no permiten más entrar a las trabajadoras sexuales. Y lo que pasa en el encuentro del 2016 en Rosario es que por primera vez, después de, creo que, claro, 10 años, las putas vuelven al encuentro nacional. Y se hicieron un encuentro, porque en ese momento Amar Nacional con Amar Córdoba tenían distintas líneas políticas, se habían roto. Yo siempre más autonomista era Amar Córdoba, y hizo este taller en la calle, autoconvocado en la plaza, y Amar Nacional lo hizo dentro de la grilla oficial. Y esa ya fue la primera vez que las prostitutas vuelven a marchar en el encuentro nacional. Y después como que se empiezan a hacer dos talleres, ¿no? Como el taller abolicionista y el taller que le llaman regulacionista. Sí, desde el 2003 se hace eso, se deja de hacer, después se hace solamente situación de prostitución, hasta el 2016 que comienza. Lo que pasa es que también antes como que iban a la tarde que tampoco podían entrar trans ni traer. Claro. O sea, le van a entrar por ahí, no tengo ese recuerdo de cómo... Yo me acuerdo el primer año que se hizo siempre están, pero lo que no está por ahí es el taller. Bueno, la comisión organizadora es En San Juan fue el primero. Pero en San Juan fue el primero. Sí, en San Juan
Y en el... Y en el 2013. 2003. Y después estuvo el de... creo que en el de Salta estaba... Por primera vez quisieron hacer un taller de las fuerzas de seguridad. ¿Se acuerdan? Sí, se quiso hacer de fuerzas de seguridad, la comisión organizadora lo aceptó y en la misma escuela estaba el taller de fuerzas de seguridad y estaba el segundo taller trans travesti. Y muchas de nosotras que íbamos a ir a escrachar el de seguridad, de repente aparece por la ventana, nosotros estábamos ahí bardeando a las viejas. No, pero nosotras también somos mujeres. No, ustedes son parte de la opresión, ustedes son parte del brazo armado del Estado, son las que también permiten nuestras violaciones, bla, 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 bla. Y aparece Loana por ahí con todo el grupete a bardear y se rompe ese taller de seguridad. ¿Quieren que cerremos? O sea, nos podemos quedar charlando, pero Lilian se tiene que volver. No sé si querías como decir algo más. No, nada más. Y, bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, muchas Me parece gracias. que fue un debate muy interesante de la comparación entre la Francia de los años 70 y la Argentina de hoy. Y bueno, vemos que hay muchos paralelos. Sí. Gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias, Marta. Sí. Bueno, gracias por venir. Gracias a Venteveo también por recibirnos. Gracias a Venteveo. Nos podemos quedar acá, hay una barra, podemos quedarnos a charlar, tomar una birra, lo que sea. No sé, están los fanzines también me olvidé de mencionar que Jano de la Fanzinoteca Liberada armó una selección de fanzines puteriles disidentes que está ahí, y los fanzines de Emil si se quieren quedar chusmeando. Y eso, hay una grabación, así que anunciaremos ahí en la página de Instagram cuando se sube.